Eldoria, una tierra de bosques antiguos bañados en luz esmeralda, donde cada hoja y cada rama susurran historias de tiempos pasados, donde cascadas caían por montañas que rozaban los cielos, creando un espectáculo de agua y niebla que parecía sacado de un sueño. La magia se tejía en el aire, vibrante y potente, una energía palpable que impregnaba cada rincón del paisaje. Aquí, bajo las dos lunas que iluminaban la noche con su luz plateada, caminaban criaturas de mitos y leyendas, seres que solo existían en los cuentos de los humanos. Entre ellas estaban los elfos, seres etéreos de una belleza inigualable, cuyas vidas estaban intrínsecamente ligadas a la naturaleza, inmortales, sabios y fieramente protectores de sus amados bosques. Los elfos eran los guardianes de la magia antigua. Vivían en ciudades escondidas, sus vidas entrelazadas con el flujo de la magia de la naturaleza, en perfecta armonía con su entorno. Eran guardianes, sus flechas encontraban su marca con una precisión asombrosa, capaces de derribar a cualquier enemigo que amenazara sus tierras. Y luego estaban los vampiros, seres de la noche, pálidos y hermosos, cuya inmortalidad era tanto una maldición como una bendición. Moradores de la noche, pálidos y hermosos, su inmortalidad una maldición y una bendición, vivían en las sombras, siempre al acecho. Residían en castillos góticos, su existencia envuelta en sombras y secretos, alejados de la luz del día y de los ojos curiosos. Su sed de sangre era un hambre constante, una necesidad primaria que susurraba en sus almas, una lucha interna que nunca cesaba. Durante siglos, una tregua incómoda se había mantenido entre estas dos razas, una paz frágil sostenida por el miedo y el respeto mutuo. Un delicado equilibrio, mantenido a través del miedo y el respeto cauteloso, donde cualquier movimiento en falso podría desencadenar el caos. Pero susurros de cambio bailaban en el viento, llevados a lomos de una profecía olvidada hace mucho tiempo, una profecía que hablaba de tiempos oscuros por venir. Una profecía que predecía una guerra venidera, un choque de titanes que amenazaba con romper la frágil paz de Eldoria, un conflicto que cambiaría el destino de todos. La profecía hablaba de un artefacto, el corazón de la noche, una piedra imbuida de un inmenso poder oscuro, un poder que podría inclinar la balanza del destino. Se decía que poseía la llave del poder definitivo, una tentación que ni siquiera los antiguos vampiros podían resistir, un poder que podría desatar el caos. Y así, el escenario estaba listo. Las piezas en su lugar para un conflicto que cambiaría a Eldoria para siempre. Una guerra que marcaría el inicio de una nueva era. Los susurros se hicieron más fuertes, las sombras más profundas. La guerra se acercaba, y con ella, el destino de Eldoria pendía de un hilo. En las profundidades del castillo Blackwood, un lugar envuelto en sombras y misterio, donde los ecos de tiempos antiguos aún resuenan en los pasillos, se encontraba Lord Valerian. Lord Valerian, el rey vampiro, examinaba su último premio con una mezcla de fascinación y avaricia. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que reflejaba la oscuridad de su alma. Pulsaba con una energía fría y malévola que le enviaba escalofríos por la espalda. Cada pulsación parecía sincronizarse con los latidos de su corazón inmortal, creando una conexión siniestra entre él y el artefacto, el corazón de la noche, un nombre que evocaba tanto temor como reverencia. Este artefacto no era solo una piedra, era una reliquia de poder incalculable, forjada en las profundidades de la noche eterna. Las leyendas hablaban de su poder, un poder que podía eclipsar incluso la antigua magia de los elfos. Los textos antiguos describían cómo el corazón podía manipular las sombras y controlar la esencia misma de la noche. Con él, Valerian finalmente podría lograr su sueño largamente anhelado, envolver a Eldoria en la noche eterna, convirtiéndola en un refugio para los de su especie. Un mundo donde los vampiros no tendrían que esconderse más, donde la oscuridad sería su aliada perpetua. Una sonrisa lenta y serpentina se extendió por sus labios pálidos. Era una sonrisa que prometía tanto poder como destrucción, una sonrisa que revelaba sus verdaderas intenciones. Su corte, una reunión de los vampiros más antiguos y poderosos, observaba con una mezcla de asombro y aprensión. Cada uno de ellos entendía el significado del corazón de la noche y lo que podría significar para su futuro. Este artefacto, esta llave al poder definitivo, tenía un precio que no solo se medía en sangre, sino en la esencia misma de su existencia. Un precio que estaban demasiado dispuestos a pagar.
La promesa de un dominio eterno sobre Eldoria era una tentación irresistible, una oportunidad que no podían dejar pasar. La profecía se ha cumplido. La voz de Valerian resonó en la cámara, cada palabra llena de una promesa oscura. Sus palabras eran como un hechizo, envolviendo a sus seguidores en una red de ambición y deseo. El corazón de la noche es nuestro, proclamó, levantando el artefacto hacia el techo abovedado. La piedra brillaba con una luz oscura reflejando la determinación en sus ojos. Con él, reclamaremos lo que nos pertenece por derecho, el dominio sobre Eldoria. La visión de Valerian era clara, un mundo donde la noche nunca terminara, donde los vampiros gobernaran supremos. Sus palabras fueron recibidas con rugidos de aprobación. Los vampiros, embriagados por la promesa de poder, estaban ansiosos por la guerra. La sala se llenó de una energía palpable, una mezcla de anticipación y fervor. Los vampiros, embriagados por la promesa de poder, estaban ansiosos por la guerra. Cada uno de ellos se preparaba para el conflicto inminente, sus mentes llenas de visiones de victoria y conquista. Pero una figura permaneció en silencio, su mirada fija en la piedra palpitante con una mezcla de fascinación y temor. Lucian, el asesor más confiable de Valerian y su hijo, observaba con una inquietud creciente. Lucian, el asesor más confiable de Valerian y su hijo. Había servido a Valerian durante siglos, su lealtad nunca había sido cuestionada. Pero ahora, frente al corazón de la noche, sentía una duda que no podía ignorar. Podía sentir la energía oscura que emanaba del corazón, una influencia corruptora que le enviaba escalofríos por la espalda. Cada pulsación de la piedra parecía susurrarle promesas de poder, pero también advertencias de peligro. En el fondo, una pizca de duda se abría camino en su corazón. ¿Valía este poder el precio que estaban a punto de pagar? ¿Podría el corazón de la noche traerles la gloria que tanto deseaban, o solo les conduciría a su perdición? ¿Valía este poder el precio que estaban a punto de pagar? Lucian sabía que el poder siempre tenía un costo, y temía que este costo fuera demasiado alto. Mientras los demás celebraban, él se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos, cuestionando el verdadero precio de su ambición. La noticia del descubrimiento de los vampiros llegó a la ciudad élfica de Silverwood como un viento helado, trayendo consigo un presagio de tiempos oscuros. Los elfos, conocidos por su conexión con la naturaleza y su vida pacífica, sintieron un cambio en el aire, una perturbación que no podían ignorar. Lady Lyra, la reina élfica, conocida por su sabiduría y gracia, sintió un temblor de inquietud recorrerla. Desde su balcón, observaba el bosque que había protegido durante siglos, su corazón pesado con la responsabilidad de su pueblo. La profecía, descartada durante mucho tiempo como una simple leyenda, se había cumplido. Los antiguos textos hablaban de un tiempo en que la oscuridad se alzaría y los elfos tendrían que enfrentarse a su mayor desafío. Se encontraba en el corazón del gran roble, la fuente del poder de los elfos y su conexión con la naturaleza. Este árbol milenario no solo era un símbolo de su fortaleza, sino también el guardián de su magia ancestral. Sus hojas susurraban, murmurando advertencias en el viento. Los elfos sabían que debían escuchar y prepararse para lo que estaba por venir. El corazón de la noche, una fuente de inmensa oscuridad, amenazaba con alterar el equilibrio de Eldoria, consumir la tierra en la noche eterna. Este artefacto oscuro, perdido en las profundidades del bosque, ahora había sido despertado por los vampiros. Hemos vivido en paz durante siglos, se dirigió a su pueblo, su voz fuerte a pesar del miedo que la carcomía. Los elfos se reunieron, sus rostros reflejando la gravedad de la situación. «Pero esa paz ya no es nuestra», exclamó, su voz resonando en el claro. La preocupación se apoderó de los corazones de los elfos, pero también una determinación férrea. Los vampiros, consumidos por su ansia de poder, han despertado un antiguo mal. Este mal, que había permanecido dormido durante eones, ahora amenazaba con destruir todo lo que los elfos habían construido. Buscan reclamar Eldoria para sí mismos, envolver nuestro mundo en la oscuridad. La amenaza era real y palpable, y los elfos sabían que no podían permitirse el lujo de ignorarla. Lyra tensó su arco, su cuerda vibrando con un poder que resonó en el claro. Este arco, forjado con la magia del gran roble, era un símbolo de esperanza y resistencia. Somos los guardianes de esta tierra, los protectores de la luz.
No permitiremos que la oscuridad se apodere de nuestro hogar, continuó, su voz llena de convicción. Nos enfrentaremos a esta oscuridad, incluso si eso significa sacrificar nuestras vidas. Los guerreros élficos, con rostros decididos, se prepararon para la batalla que se avecinaba. Sus palabras fueron recibidas con un rugido de desafío. Los elfos, unidos por un propósito común, se prepararon para defender su hogar. Los elfos, con rostros sombríos pero decididos, desenvainaron sus propias armas, sus ojos ardiendo con una furia justa. Sabían que la batalla sería dura, pero estaban dispuestos a luchar hasta el final. Lucharían por su hogar, por su propia supervivencia. Cada uno de ellos estaba preparado para dar todo lo que tenía, sabiendo que el destino de Eldoria dependía de su valentía y determinación. El destino de Eldoria pendía de un hilo. La batalla que se avecinaba no solo decidiría el futuro de los elfos, sino también el equilibrio de todo el reino. Con corazones llenos de esperanza y determinación, los elfos se prepararon para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre ellos.